Ya regreso, un abrazo grande a todo el Bajío mexicano, en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en la parte de Jalisco, donde transmito a través de 8 estaciones diferentes de W Radio en toda esta región, y en la multiplataforma de Global Media Televisión, YouTube, Facebook Live, X, Spotify. Muchísimas gracias por acompañarme en este inicio de semana, lunes 15, lunes el mejor día de la semana, así que vamos a aprovecharlo al máximo, mitad de mes ya, así que nos queda poco tiempo. Si hay pendientes todavía en el 2025, pues nos queda poco tiempo para cerrar el tema. Oigan, vamos a hablar hoy con el presidente de ADERIAC, de esta Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano en San Luis Potosí, Daniel Escobedo Uribe. ¿Cómo estás, presidente? Muy bien, Héctor, muchas gracias por el espacio. Oye, el empleo, vamos a hablar de varias cosas, pero una de ellas es el empleo en este país fundamental. Tendríamos que estar generando 1.100.000, siempre estamos muy lejos, eso hay que decirlo, no es ahora con la 4T, nunca nos va bien en el empleo, 500.000 cuando bien nos va, viene diciembre, que la verdad es que luego hay muchos empleos que se pierden por la parte cíclica laboral, eso ocurre siempre. Pero ¿cómo vamos en San Luis? ¿Cómo nos fue en San Luis Potosí dentro de, pues obviamente, el sector que tú lideras? Claro. Los socios de ADERIAC, que entiendo que no lo es todo, pero sí es un sector muy representativo que nos da como una fotografía muy real de cómo cierra el empleo en este año en San Luis. Mira, traigo dos panoramas, ¿no? Uh-huh. Traigo primeramente el panorama estatal, sí, ¿verdad? Y luego, si quieres, te comparto un poquito la parte de la manufactura, claro, porque es diferente, ¿no? Sí. Mira, en el empleo estatal empezamos el primer trimestre con un crecimiento del 1.2% del empleo, o sea, empezamos muy bien el primer trimestre. Segundo trimestre baja un 1%, no es tan malo, y a noviembre, porque todavía no tenemos los datos de diciembre, aumenta un 1%, que no es lo mismo el que disminuye que el que aumenta, y a noviembre se ve como un crecimiento cero. Okay. O sea, no hay crecimiento. Se estancó ahí. Y bueno, hace rato mencionabas, la economía no crece, y bueno, siendo San Luis uno de los estados que sí creció mejor en su economía, pero aún así no creció tanto en empleos. Creció en empleos en la parte de manufactura, uh-huh, baja en empleos en la parte de agricultura, baja en empleos en la parte de la construcción. Ahí es donde empezó a tener una disminución, y pues son efectos que se ven a nivel nacional, o sea, los mismos efectos que tú los ves a nivel nacional, los vimos a nivel local. Sin embargo, San Luis Potosí, al mantenerse su nivel de empleabilidad, que yo considero que comparado con el año 2024 va a tener un incremento pequeño, pero va a tener un incremento, probablemente de un 1%. ¿Por qué lo creemos así? Pues la llegada de nuevas empresas, ¿verdad? Uh-huh. Pero toda la parte de aranceles nos pegó muchísimo. Sí. Si tú te acuerdas, después en el segundo trimestre, que es cuando empieza esta pelea de los aranceles, claro, es cuando precisamente se contrae el empleo, se contraen los proyectos, muchos proyectos ya no se llevan a cabo, ya no se concretan, se decide posponerlos, y estamos en veremos para el siguiente año. Sí, muchos de esos proyectos, muchos otros proyectos llegan, pero no llegan con la fuerza como, uh-huh, se esperaba, ¿no? O sea, un BMW que se esperaba iba a ser un boom y que ahorita íbamos a estar batallando, todavía no llega con esa fuerza. Están llegando otras empresas japonesas, otras que tuvieron un crecimiento, unas empresas canadienses muy, muy importantes, pero no llegan a cubrir toda esa gran necesidad de empleabilidad que tenemos en el estado. Uh-huh. Más o menos la industria de la transformación. Vamos a la manufactura. Sí, uh-huh, de enero a noviembre tuvo una disminución de 1,200 empleos. No es mucho, no es poco, pero son 1,200 empleos los que se perdieron en la industria de la transformación en un año. Y una vez más, ¿qué pasó? Muchas empresas dijeron, vamos a ser cautos, no contratemos tantos, okay, vamos a cuidar. Lo decíamos a principio de año, viene un año difícil, la parte de los aranceles va a pegar mucho en la empleabilidad. Sí. Ese es el panorama que tenemos. Va a cerrar probablemente, ahorita el mes de diciembre siempre hay una contratación adicional, sobre todo en el área de servicios. Ya se ve en noviembre un incremento en la contratación en el área de servicios. Seguramente en diciembre va a aumentar este nivel de contratación y vamos a tener eso. Lo grave es que en los últimos 5 años teníamos un crecimiento del empleo aproximadamente del 2%, a nivel estatal, y ahorita solamente vamos a tener un crecimiento no más del 1%.
¿Por qué? El efecto totalmente arancelario. O sea, de ahí viene. O sea, no hay mucho que buscarle. Poca inversión bueno, sí hay buena inversión en la parte de la construcción, pero en la parte de la construcción privada no se está dando al nivel que se esperaría. Y pues bueno, en la parte de agricultura, que está siendo bastante preocupante, ha empezado a disminuir la empleabilidad. Bueno, pues ahí está un poquito de los datos. Llegamos a diciembre, que también, insisto, hay ahí una campana de Gauss, ¿no? Hay muchas empresas que cierran contratos, que bajan sus operaciones, y bueno, pues el tema arancelario sí pegó en muchos asuntos, en la inversión, en el empleo, en el crecimiento, y estaremos cerrando la economía con un 0.3% si bien nos va. Ahora, brecha, mujeres, hombres. A ver, hablo mucho del tema acá. Ajá. Sigue siendo México, tenemos ese desafío. Las mujeres con menos oportunidades laborales formales muchas veces, techos de cristal que aún no se rompen, poca participación en puestos de alto nivel. ¿Cómo está en San Luis? ¿Cómo están los socios de Aderiac? Sobre todo esa parte que tú lideras y conoces muy bien. ¿Cómo les va a ustedes en esa parte? Mira, el 70% de los socios de Aderiac son mujeres. Okay. Entonces, nosotros no vemos una brecha... que son las responsables, gerentes, sí, directoras de son recursos directoras humanos, ¿no? Que luego gerentes. Es ahí donde hay mujeres, pero sí. ¿qué hay en las finanzas? ¿Qué hay en la parte de operaciones? ¿Eso cómo Ahí te va. Yo como lo veo en la industria manufacturera, ha cambiado muchísimo. Porque antes pues sí se veían como empleos muy tendenciosos hacia los hombres. Hoy en día tienden hacia las competencias. Okay. La persona más competente es la persona que tiene el puesto. Bien, ya no es tanto así como el género. O sea, el género ya no es representativo, ya no es algo que necesites tener que hacer. Sí, muchos de las personas que contratamos en la industria manufacturera, los avisos, si te fijas, ya no viene género. Ya no dice sexo, masculino, sexo, femenino, ya no lo dice. ¿Verdad? Ya no viene estatura, ya no vienen ciertas características, porque eso ha cambiado en la industria manufacturera. Nosotros entendemos que lo más importante es la competencia de la persona y la competitividad que tenga esta persona para el puesto. Entonces, cada vez nosotros, inclusive para empresas, te puedo decir como la mía, ni siquiera es un tema. Tenemos mi empresa muy particular en la que yo trabajo, 54% de personal es femenino, nuestra directora de planta es mujer, el número de directores ejecutivas, ¿cómo andan ahí, por ejemplo? 34%. Daniel es el director de recursos humanos de Grundfos, esta empresa que hace bombas de agua. Bombas de agua. De origen danés. Europeo, danés. De capital danés. Entonces la mujer, la gerente de planta aquí en San Luis es mujer. ¿Y de los directores de área? Tenemos un 34% de directores, gerentes, supervisores, coordinadores, team leaders, que les llamamos nosotros, que son mujeres. Entonces, para nosotros es una convivencia normal y sana la que nosotros tenemos, y más bien es en base a tus competencias cómo se va manejando. Y yo veo mucha esa tendencia en muchas otras empresas. Lo veo en un Cummins, lo veo en un Eaton. Bueno, pero me hablas de empresas transnacionales que traen otra cultura, ¿no? A ver, háblame de las empresas que son mexicanas, que hay muchas en la zona industrial, que son nacionales, que a ver, ¿cómo va esa parte? Porque yo no sé si pudiéramos generalizar esta historia de Grundfos y de Eaton y de Cummins, si la podemos generalizar. O sea, mi pregunta es, ¿se puede generalizar o es solamente una tendencia de cierto tipo de te voy a decir empresas? Cómo pasó, o cómo al menos mi percepción de cómo sucedió. Hubo un momento en que no conseguías mano de obra. Y decías, no, pues no consigo mano de obra. Esto no tiene 5 años, tiene más tiempo, ¿no? Entonces decides abrirte a todo, ¿verdad? Eso es lo que empezaron a hacer algunas empresas. Siéndote muy honesto, no todas venían con una cultura, o sea, de las empresas que platicamos, vienen con una cultura transnacional, están buscando un desarrollo, ellos saben lo que es la igualdad, ellos nos lo inculcan a nosotros como parte de nuestro desarrollo, la competencia es muy importante, pero también el desarrollo de todas las personas por igual, ¿no? Y después viene, hace algunos años, el problema de que no tenías personal capacitado, y entonces dices, híjole, bueno, pues y si es mujer, ¿verdad? Se empezaron a preguntar a algunos empresarios, y entonces se abre esa parte de esa brecha, ¿no?
Y la rompieron totalmente. ¿Y cómo la rompieron? Pues bueno, pues con las competencias, la capacitación, todo ese conocimiento que tienen, que lo tiene cualquier persona de cualquier género, ¿verdad? Y simplemente llegaron y dijeron, ¡pum!, y se rompió. Para mí, hoy en día, no necesitamos un tema de decir, tenemos que llegar a este número, a este porcentaje. No necesitamos cuotas. O sea, definitivamente en la industria ya no necesitamos cuotas. Ya es una cuestión de competencias. ¿Tienes la competencia? Dale. A ver, que mi frase sea esta: en la industria ya no necesitamos cuotas. Y lo está diciendo el presidente de ADERAC. Si me dice mentiras el presidente de ADERAC, pues entonces ya no sé qué decir. Eso va a ser la frase del programa. Oye, a ver, Daniel, es Daniel Escobedo Uribe, el presidente de ADERAC, porque ahora hubo un reporte, recién hablé con IMCO y con Manpower. A ver, sí, ha crecido, sobre todo en áreas de merca, en recursos humanos, pero siguen estando limitadas en las áreas legales, en las áreas financieras, en las áreas operativas. Es decir, como que hay áreas en las que a lo mejor sí, pero otras yo veo ya muchas mujeres en el área de producción, en el área de logística, liderando en el área de producción, liderando en las áreas logísticas. Me gusta. O sea, yo ya conozco cada vez más mujeres que están en esas posiciones. Bueno, y tienes además todo el panorama, es decir, lo que tú digas es una referencia importante porque tú estás ahí en ese tema. Claro. Bueno, a ver, oye, presidente, viene otro gran desafío. Ha habido muchos desafíos laborales en este país en los últimos 6, 5 años, 7 años en temas laborales. Viene la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Así todo es. El próximo año es para prepararse, todo el próximo año, así que empecemos ya para que esto nos caiga. No estemos en diciembre del próximo año viendo cómo le vamos a hacer. ¿Cómo les cayó a los directores de recursos humanos, tú que eres uno de ellos, este tema? ¿Ya están armando estrategias? Mira, ya veníamos armando varias estrategias, y inclusive ya teníamos porcentajes del costo, ¿no? Si bien cuando hubo el cambio de las vacaciones, tuvimos un impacto del 19% en el costo de mano de obra. Nosotros estamos esperando, o creemos con los cálculos que tenemos al día de hoy, que el costo de mano de obra va a ser del 20% por este cambio a las 40 horas. Okay. Obviamente este costo se va a ir dando gradual, o sea, cuando lleguemos a 48 se va a dar una parte del costo y luego se va a ir dando más hasta que llegues a las 40. El costo lo sacamos lineal de 48 a 40, ¿no? Pero obviamente va a ser gradual. Sí, obviamente es complicado porque entonces el problema es que está como la ley Silla, que platicamos hace un rato fuera de micrófonos. No está claro cómo se va a llevar a cabo. O sea, ¿qué va a pasar con los 3 turnos que tenemos? Tenemos turno diurno, turno mixto y turno nocturno. Y ahorita está en base a un cierto tipo de horas, cómo se define en cuál turno vas a estar. Ahora con menos horas, ¿cuáles van a ser? Mencionaron que iba a haber más horas extras. Entonces, estás haciendo nada más bajándole a las horas, pero en realidad van a seguir trabajando las mismas horas. ¿Cuántas horas extras van a poder trabajar por semana, por día los trabajadores? ¿Cómo va a estar la aplicación? Y el problema es que lo que hemos visto con las leyes es que salen muy al vapor, sin sentido, sin realmente conocer el fondo, y entonces la aplicación nos la dejan a nosotros ambigua, y nosotros tenemos que preparar varios escenarios como, a ver, ¿y qué tal si nos dejan el mismo reglamento que tenemos ahorita en la Ley Federal del Trabajo? ¿Qué tal que lo modifican? ¿Cómo lo modificarían? Pues puede ser en estas 15 diferentes formas. Y lo que estamos haciendo es cómo vamos a administrar al personal. Ahora bien, la ley inicial decía buscar que las personas descansen 2 días, principalmente sábado y domingo. Suena muy padre, suena muy bonito. Yo que soy empleado, estaría genial trabajar menos horas y descansar sábados y domingos, pero en la práctica hay lugares en los que no lo podemos aplicar, como en un hospital. Un hospital tú necesitas 24/7. Y si tú llegas en una emergencia, muchas plantas que no paran, pues no le vas a poder decir al paciente, discúlpeme, es que hoy es sábado, hoy no podemos trabajar. Entonces véngase el lunes ya, o no se accidente sábados y domingos, por favor. No lo podemos hacer. Hay plantas que necesitan trabajar 24/7, empresas manufactureras que sí lo necesitan, y es muy importante que se definan y sean claras las reglas. Y si se va a trabajar el sábado y si se va a trabajar el domingo, si se definen como días de descanso,
¿Qué pasa si van a trabajar esos días? ¿Se va a mantener como el día domingo la prima adicional del 25%? ¿Se van a tomar como días festivos? ¿Se van a pagar dobles? ¿Se van a pagar triples? O sea, todo eso es lo que nos tiene a nosotros pues en ascuas, ¿verdad? Esperando realmente cómo va a ser, porque no sabemos exactamente cómo vamos a planear. Tenemos diferentes planes, tenemos diferentes ideas de cómo lo vamos a manejar, pero no exactamente. ¿Qué va a pasar en las empresas de servicios? Pues algunas empresas de servicios lo que van a tener que hacer pues es a lo mejor regresar a horarios antiguos en donde cerraban de 2 a 4 de la tarde para trabajar menos horas, claro, ¿verdad? O van a tener que tener algún personal entrando más temprano, otro entrando más tarde, digamos, ¿no? Escalonarlos para que puedan trabajar. Entonces hay muchísimas dudas. No nos cae tan bien porque no viene acompañado. Para quitarle el miedo a algo, tienes que explicarle no solo el por qué, sino también tienes que explicarle el cómo. Y no viene con un cómo, ni viene por un por qué. Sí, bueno, el cómo olvídalo, es la 4T, olvídalo. El cómo lo van a tener que buscar ustedes, y yo estoy seguro que porque bueno, no todo es personal, también he leído mucho que puede ser revisión de procesos, o puede ser temas de implementación de nuevas tecnologías, en fin, porque luego el susto es, híjole, contratar más personal, habrá algunos casos que sí, habrá otros casos que habrá que buscar la manera, pero están en ese tenemos un rato, digamos, ¿no? Y la habilidad y la experiencia de los directores de recursos humanos, como Daniel, o como todos la gente de DIRECT, pues va a ayudar, y de las oficinas legales también de las empresas, ¿no? Ahí hay como que hay que ser match, que a veces son los mismos. Que una cosa es bien importante, o sea, por ejemplo, nosotros que somos de la empresa manufacturera, pues una cosa es mi personal que trabaja directamente en la operación. Ajá. No solamente hablo de los operadores generales, técnicos, supervisores, ellos es una manera que están totalmente ligados a la operación y al proceso, y otras son los administrativos. Bueno, ahí no es fácil, creo, ¿no? Sí, pero si no están las reglas clarísimas, sí. Puedes crear hasta problemas dentro de la organización, porque ellos sí, nosotros no. Entonces tienes que buscar esa. Siempre las hay. Siempre las ha habido, siempre han existido, y es una utopía pensar que no va a haber una diferencia, ¿sí? Pero normalmente puedes mantener una equidad. Yeah. Y eso es lo que nosotros buscamos en las empresas manufactureras, mantener lo más equitativo posible todos, ¿verdad? Bajo las mismas condiciones, pero no siempre se va a poder. Ahorita, actualmente, con las personas que trabajan en home office y los que no pueden trabajar en home office, es todo un tema, ¿verdad? Ya me imagino el peleadero, porque él sí, yo no, ya me imagino. Sí, totalmente, claro. ¿no? Oye, presidente, cierras tu presidencia de DIRECT en diciembre, ya. Ya, a 15 días. Hasta pone cara de alegría, una chamba menos, presidente. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sentiste? Mira, muy bien. 2 años muy padre, mucho aprendizaje. Aprendí cosas hasta de cómo estar en los medios, que al principio me daba muchísimo miedo, tartamudeaba muchísimo cuando llegaba a los medios. Aprendí mucho a trabajar con personas con las que no tenía yo contacto, a visualizar otras áreas de la ciudad que yo no visualizaba. A mis compañeros de la Alianza, de ellos aprendí también muchísimo, porque sus asociaciones, de la Alianza Empresarial, quiero decir, porque sus asociaciones pues ven otro tipo de personas, ven otro tipo de panoramas, ven otro tipo de ideologías, y eso también te enriquece como personalmente. Un gran equipo de trabajo en el área de DIRECT, y pues bueno, yo siempre les digo, bueno, tengo muchos muy buenos equipos, ¿no? El equipo de DIRECT definitivamente es súper fuerte, muy bueno, te apoyan totalmente en toda la parte de la asociación. Mi equipo en la planta, en mi trabajo, es un gran equipo que me ayudó a mantener estos 2 años todo corriendo, funcionando y bien, ¿verdad? Mi equipo en mi casa, que es otro equipazo, ¿verdad? Mi esposa y mi niña, que, o sea, sin ellas y sin su apoyo, a veces hasta de, no te lleves ese saco, no te combina, o sea, cosas tan sencillas como esas, o apoyarme, animarme a hacer las cosas, pues son grandes equipos que vas teniendo en varios lugares, ¿no? Y esa es una fortaleza, el poder conjuntar esos diferentes equipos, coordinarlos y llevar a cabo muchas actividades que hicimos. Logramos aumentar el número de socios, logramos
dejar la asociación con recursos suficientes para que siga funcionando muy bien, para que sigan haciendo buenos eventos, grandes actividades. Trajimos a grandes exponentes para que los socios tengan ese servicio. Lo principal de una asociación, para mí, desde mi punto de vista, son los socios. Entonces, yo creo que lo que ellos me digan a mí es lo más valioso, ¿no? Si ellos me dicen, ¿sabes qué? Me gustó mucho, me pareció que nos llevaste la información que necesitábamos, entonces lo hice bien. Si ellos me dicen, ¿sabes qué? No nos diste lo que nosotros necesitábamos, lo hice terrible, ¿no? Claro. Hasta ahorita he tenido comentarios positivos, parece ser que hicimos bien, dejamos buenos cimientos para que la asociación siga creciendo. Y estos cimientos pues vienen de otras presidencias anteriores, que todos los presidentes dejaron un poquito y fueron avanzando y fueron empujando, van sumando. Y bueno, a mí me tocó capitalizar lo que todos ellos han hecho y dejar listo el terreno para que se siga capitalizando toda esta asociación. Oye, pues felicidades. Gracias. Porque la verdad es que es un gran trabajo. Como dices, tu equipo de Grundfos, tu equipo de Aderiac, tu equipo de casa, que son fundamentales para que tú lo hayas hecho. Y además porque siguen proyectando una asociación que ya salió, porque era como más técnica, más interna, ¿no? Aderiac como más en lo suyo, allá en las plantas y tal, y a raíz de unas presidencias para acá y contigo han salido a la palestra pública, a la escena pública. Hoy el capital humano es fundamental para tomar decisiones empresariales y yo creo que ustedes están ahí colocados en la parte protagonista, ¿no? de la historia. Las personas de recursos humanos en la organización somos esa conciencia y somos ese empuje que le debe dar a la organización. Eso es algo fundamental que debemos nosotros de hacer. Debemos de ser ese cambio cultural, debemos de ser ese cambio no solo de las leyes, sino el cambio de la cultura en las organizaciones. Y eso mismo debemos de ser como parte de nuestra sociedad. Ser un cambio positivo, un cambio que nos ayude a seguir creciendo como personas. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de personas, es uno de muchas de las actividades que nosotros hacemos, y creo que vale mucho la pena que ese desarrollo de las personas no solo se quede dentro de la organización, sino que llegue a la sociedad. Claro, se expanda a toda la sociedad. Bueno, pues felicidades, presidente. Gracias. Felicidades y bueno, pues seguramente vendrán más cosas, nuevos retos, nuevas situaciones. Por lo pronto, entregas buenas cuentas en Aderiac. Así es. Bueno, es el presidente de Aderiac que nos acompaña hoy, Daniel Escobedo Uribe. Gracias, presidente, a ti y a todo tu equipo de Aderiac. Siempre, todo el año hemos trabajado contigo, con ellos, y hemos hecho cosas maravillosas y el congreso maravilloso y los invitados que tienen cada mes maravillosos. Yo los tengo aquí siempre de primicia y eso te lo aprecio mucho, Daniel. Gracias, felicidades a ti y a todo tu equipo. Voy a una pausa.